Este es el segundo programa del podcast Conversando con César Sumaeta. Eh, en el primer programa estuvo, como ustedes saben, un invitado especial como Carlos Roca Cáceres, que ha sido un discípulo muy querido por Aya de la Torre. En esta oportunidad también vamos a conversar con un compañero candidato al Senado regional como el número uno por Loreto, muy distinguido, de larga vida política y profesional en Loreto y en toda la Amazonía. Estamos hablando del doctor Augusto Vargas Fernández, que es abogado especializado en Derecho Constitucional, ha presidido la Comisión de Constitución. Ha sido congresista de la República en el periodo más exitoso del segundo gobierno del presidente García de 2006 al 2011. Y hoy día vamos a hablar sobre el pasado, presente y futuro de la Amazonía. Y va a ser una conversación muy agradable de intercambio de ideas con Augusto Vargas. ¿Cómo estás, Augusto? Muy bien, Te César, y hoy saludo que en esta oportunidad. muchas gracias. Y para mí es un honor estar en tu podcast y sobre todo inmediatamente después del histórico Carlos Roca Cáceres, ¿no? Así que muchas gracias, toda tu disposición para conversar estos temas que has mencionado, ¿no? Vamos a agarrar un poco el hilo de que conversábamos de Carlos Roca, porque hemos hablado 40 minutos hoy día con Carlos, pero con Carlos, pues yo le decía, ¿por qué no te escribes 7 tomos más, así como las obras completas de La Torre? Porque su cabeza tiene más o menos todo, Claro, porque él ha claro. vivido muchos años con Víctor Raúl en Italia, ¿no? En Roma y en Turín, ¿no? En esta oportunidad vamos a hablar de nuestras experiencias mutuas en la Amazonía. Ujú. Augusto, ¿cómo es que tú llegas yo sé que eres de una familia política aprista de larga tradición en Loreto, ¿no? ¿Cómo es que Sí. tú encuadras, porque yo te vi desde escolar, ya que ya más o menos destacabas en Ujú. la vida política de Loreto, ¿no? A ver, Sí, empecemos esta claro. conversación, ¿no? Muy bien, no, sí, yo he nacido en una familia prista, ¿no? En mi niñez, una familia extensa de 11 hermanos, ¿no? Y que procedíamos de Río Cayale, del distrito de Sarayaco, en un pueblo que se llama 2 de Mayo, que es la capital de Sarayaco. Este pueblo era un pueblo bastante sui generis, era una, algo más que Macondo, ¿no? Porque había personajes ahí importantes, incluso intelectuales, que en algún momento por el tema del caucho fueron allí a fundar este pueblo, que está además no a orillas del río, sino a 6 kilómetros adentro del río. De eso ya le hace una peculiaridad. De este pueblo han surgido algunas personas que son consideradas pues, personalidades importantes en ese sitio, ¿no? Por ejemplo, los Sotomarinos, don Celso Ujú. Sotomarino, que fuera dirigente del PPC, ministro creo que de Industrias en el gobierno de Belaúnde, ¿no? De energía y Eh, minas. de energía y minas, ¿no? De ahí surgió Roldán Ruiz, ¿no? Y otros personajes como los camberos, pues, porque son muy conocidos Claro. en Iquitos, ¿no? Incluso José Macedo, que fue diputado por el APRA, congresista por el APRA, por Pucallpa, ¿no? Ujú. Entonces, este pueblo era bastante subgéneres. Y en mi casa, yo salí muy pequeño de ahí, por supuesto, pero en mi casa, ya en Iquitos, el desayuno, el almuerzo era una conversación sobre política, que a veces se incendiaban, ¿no? O sea, yo desayuné escuchando el nombre de Armando Villanueva, de Andrés Tausen, de Ramiro Prialé, ¿no? Que eran para mí personajes extraordinarios, ¿no? De que mi padre se podría considerar un armandista eh, furibundo, ¿no? O sea, Y, un y pro zapatón, ¿no?
prosa para todo, ¿no? Y después, ya cuando fui al colegio, en la escuela, en la secundaria, me inscribí pues en el comando escolar aprista. Y aquí en Quito formamos una federación de estudiantes. Está lloviendo muy fuerte, Quito, así que se escuchan las lluvias. Una federación de estudiantes secundarios que se llamaba FESET. Yo la Sí, claro, presidía, me ¿no? acuerdo. Presidía. Entonces, estamos en los estertores, a los finales del régimen militar, ¿no? Morales Bermúdez, Velasco, Morales Bermúdez. Claro. Yo era pues el siete chibolito, ocho ¿no? 7-9 Así, ya así. pegando para. Entonces yo era bastante, bastante joven, ¿no? Entonces ahí iniciamos una serie de luchas, ¿no? Hoy mirando desde aquí me doy cuenta de la trascendencia que tuvo eso en Loreto y también pues en el país, ¿no? Porque esto pasó en todo el país. Ahí en esta época era trascendente porque Nunca se había primero, organizado el movimiento escolar en el país, ¿no? no existía. Por No, eso es creo que que nunca tuvo existió, mucha ¿no? trascendencia, Falta ¿no? escribir eso, ¿no? Pero además Claro. en un contexto muy importante porque el Perú salía de una dictadura para entrar a una democracia y había que hilar fino. Por supuesto, ese momento yo no lo entendía, ¿no? O Yo era sea, no una pieza de entendías lacra, un soldado de todavía. lacra, ¿no? Claro, lo que pasa es La, que la nos dimensión de habíamos lo que estaba forjado pasando. en la batalla contra la dictadura y entrábamos pues a la democracia y no Sí, sabíamos todavía las claro, formas, las claro, pero modalidades, ¿no? Los códigos, ¿no? De vivir en democracia, o sea, ¿no? claro, pero mirando desde aquí el esfuerzo que hizo Víctor Raúl para sacar al país de la democracia. Otra vez Víctor Raúl se sacrificó, ¿no? Para Así sacar al es, país, pero porque hubiera sido muy fácil incendiar la pradera, que es lo que querían los rojos. Sendero ya se estaba así es. formando, ¿no? Y había una vocación ya, digamos, violentista, ¿no? Y Lapra apareció Claro, ahí. con la huelga que hizo el SUTE el 7-7 o 7-8 Sí, para traerse abajo sí, la Asamblea claro, el Constituyente, ¿no? 19 de julio, ¿no? Y esta Exactamente. confrontación que se daba en los colegios, porque principalmente se daba también a nivel del SUTE. El Ujú. APRA tenía una presencia importante en el SUTE. Y ahí se daba un debate. Y recuerdo que también Sendero ya existía, fíjate, porque ya el 80, cuando asaltan las mesas de Chusquis para aparecer Sendero, pero antes de eso, unos años antes, Sendero ya existía y había repartido sus cuadros por todo el Perú, ¿ya? Claro, llegaron a Iquitos, ¿te acuerdas? Los Claro, morochucos, que eran así los más o menos morochucas unos 30 o treinta y cinco en la universidad profesores, eran claro, Sendero. Y en el y colegio llegan a también. la universidad no a enseñar ingeniería o No, no, no. economía, carreras pues vinculadas para lavar el No, cerebro de los jóvenes. a Se preparar la lucha metieron en armada. sociología y en educación, ¿no? Claro, ¿Te a acuerdas, preparar la no? lucha armada, a preparar la lucha armada, Exactamente. ¿no? Y en los Ah, así colegios es. también, no solamente en el SUTEP, a nivel escolar también. Aparecieron ahí unos jóvenes que iban del norte, escolares, a matricularse en los colegios, Ujú. no sé cómo funcionaba esto, ¿no? Y entonces ahí nos enfrentamos a los primeros debates ideológicos, ¿no? Y entonces en el colegio me tocó a mí, como se dice, parales el macho, ¿no? Y se encontraron con una masa aprista, así como a ti en la universidad, ¿no? En ese momento, Claro, ¿no? así es. Entonces tú estabas en la universidad y también tuvimos que Yo enfrentar. cuando le eh, contaba a Alan García estas cosas, pues él nunca se imaginó que en Iquitos se había forjado todo un movimiento escolar presidido por ti, conducido por ti. ¿Cómo es así, eso? Me dice. No, no le digo, o sea, claro, lo que sí, pasa es que en Loreto, así como en todo el país, se vivió intensamente la política, no solamente en la universidad y en las calles, también hubo así un es, movimiento escolar muy fuerte y muy politizado, ¿no? sí, así es. Ujú. Entonces yo, digamos que esa fue mis primeras batallas, ¿no? Políticas, ¿no? Ujú. Directamente enfrentado en ese momento a la dictadura y también a los comunistas, ¿no? Y entonces, eso es lo que sucedió. Por ahí se pasaron algunas cosas. Del año 78, creo que, pero si mal no recuerdo, un grupo de jóvenes de aquí, yo el más joven de ellos, fuimos Ujú. a Lima, ¿no? El partido nos mandó a Lima, estuvimos ahí creo que como 15 días, un mes, en una Ujú. escuela de formación política. Estaba pues Ya. Edgar Valdivia, Moisés Panduro, en fin. Yo era el más muchacho, Ujú. ¿no? Pues tú eres el Y más chivolo ahí. el más chivolo ahí, ¿no? Y eso también Por nos eso te ayudó a decían, pues, formar. Entonces, Varguita, ¿no? claro. Entonces ahí estuvo el compañero jefe, pero no tuve acercamiento con él, ¿no? Incluso Alan fue a darnos una conferencia. Recuerdo al compañero que fue rector de la Villarreal, gran orador, de Barbieri, ¿no? Y Andrés Tausen, De de Barbieri. Barbieri era el apellido, ¿no? Bueno,
sí, claro. que era rector de Villarreal. Y recuerdo una conferencia impresionante de Andrés Tausen sobre la historia del Perú, ¿no? Y yo siempre uso esta frase, ¿no? Cuando él explica la historia del Perú y la historia del APRA, y dice que Sánchez Cerro murió de muerte natural. Entonces todos digo, ¿cómo que de muerte natural? Si todos saben que, todo el mundo sabe que a Sánchez Cerro lo mataron, ¿no? Mendoza Leiva le pegó unos tiros, ¿no? Y él dijo, Ujú. no, de muerte natural, porque la muerte natural de los tiranos es morir asesinados, ¿no? Tausen, que era brillante, ¿no? Ya. Bueno, entonces, pero antes de eso yo había ido a Lima, una oportunidad, y en mi casa, o sea, si tú vas a Lima, como en cualquier lugar del país, tienes que ir al local del partido, en nuestra Claro. catedral, en nuestra iglesia, ¿no? Entonces fui un A sábado comer acá en al el partido. Cocoroco, a comer tu salchipapa. Claro. Fui al local del partido, debe haber sido un sábado, supongo yo. Chivolo, pues tenía 14 años, ¿no? Y al costado de lo que se olvida el local central, donde ahora creo que se llama el pasaje Los Héroes, no sé. Ahí Ujú. había un local que se llamaba, que le Por llamaban el pasaje Arévalo. el cafetín, el pasaje Arevalo, ¿no? Y ahí había una reunión de jóvenes universitarios, todo, y estaba el compañero jefe, estaba Víctor Raúl. Y estaban cantando, todo, ¿no? Entonces alguien dijo, hay un compañero de Iquitos, un niño prácticamente, ¿no? Pero yo, Ya. para esa fecha, había escrito una poesía al compañero Víctor Raúl. Porque Tú le mi habías padre, escrito a una poesía. yo había escrito una poesía, yo era poeta, pues, ¿no? Entonces mi padre me había contado que Víctor Raúl estaba enfermo. Y además eran las noticias, ¿no? Pero todavía en ese momento no era una noticia, digamos, conocida, ¿no? Se Claro, decía era el rum rum. un rumor que tenía cáncer, en fin. Y entonces en esa reunión yo le leí la poesía, o sea, yo declamé la poesía, ¿no? Entre otras cosas, la poesía decía que dónde está la muerte, ¿no? Que aquí está mi Ujú. pecho, aquí está mi brazo para defenderte. Que venga la muerte, aquí la espero, ¿no? Una cosa así. Lo impresioné al jefe, ¿no? Y me llamó, me sentó a su costado y para mí un honor indescriptible, me dio su taza de chocolate y su pan con mantequilla que en ese momento estaba Ah, repartiendo, mira. ¿no? A mi parecer incluso creo que le salieron las lágrimas, no sé, ¿no? Probablemente. Bueno, pues Porque, que le has sacudido el corazón en ese claro, momento, un Víctor niño Raúl, que ¿no? venga en ese momento a Y decir estas cosas. seguramente ya por los síntomas que él sentía y que nosotros no Exactamente. sabíamos, ¿no? Claro, lógico. Él sabía que tenía el cáncer, pues que avanzaba, ¿no? Digamos que ese fue una situación impactante y hoy estaba marcado como aprista, pues, ¿no? Hasta el día de Ujú. hoy, ¿no? Y entonces, eso fue. Ya. Y después me tocó ir, pues, ya terminando el colegio, entonces fui a la universidad, A estudié en estudiar San Derecho en Marcos, San Marcos. fui dirigente del comando universitario aprista de San Marcos. De mi promoción, de mi salón, no hay camarada con quien no haya yo debatido, ¿no? Y sobre todo en ese momento, Ya. Sendero. Sendero. Ya, Fíjate, pero en ese tiempo también en San Marcos la vía política era muy intensa, ¿no? intensa y violenta. Mira, Violenta, así es. violenta. Hasta en 3 oportunidades en San Marcos, en la puerta de la Facultad de Derecho, pusieron mi nombre, Sendero. Ujú. Este soplón va a Ya. morir. Pero no solo el mío, de varios Este compañeros, soplón va ¿no? a morir. Va a morir. Y mi nombre de varios compañeros, ¿no? Como 2 o 3 veces. Por supuesto, desaparecíamos unos días de la universidad, después regresamos. ¿No? Difícil, pero además de un gran valor, ¿no? Valora porque ahí uno templa su espíritu, su conocimiento en esa época. Después el debate político, o sea, ¿qué cosa es la sociedad peruana? ¿Qué queremos hacer en el futuro? Y era bastante ideologizado y programático el debate. Ya después, San Marcos, regresé a Iquitos, porque yo no puedo vivir sin comer inguiri, eso es plátano sancochado, regresé a Iquitos a trabajar aquí, Tu ¿no? tacacho, eh. Y entonces aquí, pacacho. Entonces ya aquí inmediatamente me puse otra vez pues al servicio. En Lima fui secretario general distrital de Surco, siendo Ah, estudiante mira. universitario. Ah, o sea, tú vivías en Claro, Surco y sí, militabas claro, ahí claro, yo en Surco. Es en más, esa base. el día del golpe de Fujimori, con un grupo de Ya. compañeros, que éramos muy pocos,
4 o 5 ya. compañeros, pues no te olvides que el golpe primero fue aplaudido masivamente, ¿no? Entonces, Tuvo un respaldo de 80%, ¿no? así es. Entonces, un grupo de compañeros, 3, 4 compañeros jóvenes, salimos a tirar tachuelas en la vía expresa. Claro. En la vía expresa y quemamos algunas llantas y desaparecimos, ¿no? Eso fue el único acto que hubo, ¿no? Después nunca más nos quemamos algunas llantas ahí a la salida de la vía expresa, cuando termina la vía expresa en Surco, Ya, o donde terminaba la vía expresa en Surco, ahí, ¿no? Y bueno, y eso pasó. Entonces yo regresé a Iquitos inmediatamente, continué la pelea con Fujimori, ¿no? Y claro. en esos años me convertí pues en dirigente del Frente Patriótico de Loreto. Cuando Antonio ¿No? Donadío era todavía Yo vivía, fui ¿no? secretario, Era diputado, pero cuando Antonio Darío ya le era el reemplazaba a un presidente, dirigente cuando él llegó a ser era diputado, ¿no? patriótico Loreto. Una tenaz, ¿no? 98, ¿sí? El año 98, hicimos aquí un Ujú. referéndum cívico, no convocado por el gobierno, no estatal, un referendo cívico. Formamos un comité de organización de referéndum para decir si, dos preguntas eran, si mal no recuerdo. Uno, si el Perú debía ceder Tihuinza al Ecuador, y dos, si Ujú. Fujimori debía irse o no, ¿ya? Hicimos un referendo, Ya. lo más cercano a un referendo oficial. Esto es un tema importante porque fíjate, Claro, es porque todo el pueblo seguía al Frente así, Patriótico. así, organizamos mesas electorales, nos donaron ánforas, cédulas, hicimos un referendo. Y algunos creen que mentimos cuando decimos que votaron más de 100.000 personas. Más de Mm. 100.000 personas fueron a votar en Oh, una o sea, votación no obligatoria, no o sea, ha convocada, no estado bien oficial, legitimada el bien referendo, legítima. a Así pesar es. que no era obligatorio, ¿no? No era obligatoria, no era Es pura oficial, no la había voluntad popular, ¿no? pura vuelta. El pueblo convocaba a un referendo. Y yo presidí el comité de referendo. Ya, Yo era el presidente. En ese entonces, el doctor Vela, que era después alcalde de Belén, de Acción Popular, era ya, secretario, ujú, y un señor Morey, era lo que integraba. ya. Yo era el presidente del comité. Morey, Entonces, el flaco Morey, ¿no? el flaco Morey. Entonces, ese era el comité. Y condujimos el proceso, que fue un éxito, porque además es cierto, votaron más de 100.000 personas. No Increíble, es ¿eh? que, no es que pusimos cédulas, no, así Ya, votaron, fue una movilización qué tremenda. bueno. Y después vino pues el tema del año 98, la revuelta en Iquitos del 4 de Claro, octubre, donde que se terminó quemaron varias con 5 muertos y instituciones, todo. ¿no? El Así es. Poder Que Judicial, en fin, ¿no? hubo 5 muertos y todo eso, ¿no? Claro, el Bueno, Banco Agrario que funcionaba en la Plaza de Armas también se quemaba, ¿no? claro, el CETAR, la oficina del gobierno regional, el Claro. Poder Judicial se incendió. El Poder Fíjate, Judicial, sí me acuerdo, sí me fíjate, acuerdo. yo estuve en las calles ese día porque yo era el secretario de organización del Frente Patriótico. O sea, Ujú. teóricamente yo había organizado eso, ¿no? Cosa que no es cierto, pero sino que la gente Ya, desbordada, he visto, mira, claro. pocas veces he podido sentir esta situación tan incomprensible, difícil que se siente en ese momento de el desborde popular, cuando ya no hay control absoluto, la anarquía, o sea, Iquitos había sido Claro, tomada, la masa había tomado Iquitos, claro, había y tomado Quito, Iquitos. ¿te Entonces, acuerdas que los militares se metieron en Barraguerra y no salieron? claro, Y la claro, yo, policía, yo como o un sea, se tonto, escondieron todos, ¿no? Porque era había, imposible controlar a la masa, ¿no? se decía que había 5 muertos y había detenidos. Yo, como un tonto, ahora lo miro como un tonto, pero ese sentido la juventud pues no tiene a veces lo suficiente cautela, ¿no? Claro, Fui al cuartel el Vargaguerra, joven es soñador, ¿no? Y no así mira es, el riesgo a esa edad, ¿no? fui al cuartel Vargaguerra, solito, Ah, no había nadie, solito me fui hasta el cuartel Vargaguerra, a toparle la puerta a los militares, porque ahí había ya. personas detenidas, yo venía como abogado a defender, Ay, porque ay, no tenía por ay, qué estar ahí. Salió un mayor, creo me insultó ay, de ya, todas formas, y me botaron de ahí, ¿no? Y podía haber metido un balazo también, ¿no? Porque la cosa estaba claro. complicada. Bueno, y después continuamos la vida política, fui secretario general del Ahora, partido. tu consagración, lógicamente tú eras un referente juvenil que no solamente
por tu calidad intelectual, por la fogosidad de tu discurso, sino que eras un referente, te habías convertido ya en un referente a temprana edad, e inclusive en los medios de comunicación te invitaban, Sí. y en fin, y ya empezaste a sonar, ¿no? Y de Ujú. ahí poco a poco has ido construyendo una figura, y la verdad es que yo a veces cuando regresaba a Iquitos los fines de semana, ya era normal Ujú. escucharte en la radio, ¿no? En los medios, ¿no? Sí, A sí, Augusto sí, pues Vargas, ¿no? claro, Y claro. ahora, cómo es que, por ejemplo, terminas siendo congresista, todo ese proceso, Mira, vienes a nosotros, Lima y acá te conviertes pues, también en un referente en la Comisión de Constitución, ¿no? sí, mira, en realidad nosotros, mi generación, la tuya también, que somos Ujú, bastante cercanos, ¿no? Tú nomás eres unos años mayor que yo, no mucho. ujú, Este, tuvimos pues los 10 años de Fujimori, en la ujú, que nuestro activismo político o nuestra posibilidad de ser electoralmente elegidos era pues ujú, nula, ¿no? Porque ujú, después del 92, del 95 hasta el 2000, ¿no? Entonces, cuando ya regresa a la democracia, cae Fujimori y todo eso, postulo para congresista el 2006 y soy elegido congresista por Loreto, ¿no? Donde hemos hecho ujú. una serie de leyes por Loreto que son importantes, pero también he sido activo partícipe en los debates de carácter nacional. He sido presidente de la célula parlamentaria prista, ¿no? Así es. ¿Sí? Y ¿Has además, sido presidente de la Comisión de Constitución una vez o dos veces? 2 veces, y además he sido presidente de la Comisión de Defensa e Inteligencia. Ah, O sea, mira. 2 comisiones, porque esto es, mira, tú Tenías sabes, información muy privilegiada sobre así es, el manejo claro, estratégico del eso Estado, ya se fue ¿no? el Los último temas año, de ¿no? defensa y seguridad, ¿no? Así, eso ya fue O el sea, último los año. generales Bueno, y los vicealmirantes te rendían no, te pleitesía de vez en invitaban, cuando, ¿no? claro, claro, te invitaban a almorzar, estas cosas. Bueno, Ya. pero uno sabe que estas cosas son efímeras, ¿no? Lo único permanente es tu vocación de servir Exactamente, y de ¿no? ser parte de un partido tan grande como Una es el pregunta, APRA. ¿postulaste el 2011? Sí, postulé Ya. el 2011, pero sabe Porque que te el 2011 acuerdas nos que fue muy mal. Loreto solamente tenía 3 curules Así y a es, raíz de que ampliamos el número de claro, claro, parlamentarios a claro, 130, 10 más, le claro. tocó a Loreto uno más, ¿no? Y por eso Así es, ahora claro. tiene Entonces, 4, ¿no? hicimos la reforma, pues la reforma constitucional se hizo cuando Exactamente, yo era ¿no? presidente de la Comisión de Constitución, Claro. ¿no? Y Entonces, también te acuerdas, justo un periodista que me llamó de Iquitos hace poco, me decía, ¿y qué han hecho tú y Augusto Vargas por Loreto? Y le digo, qué poco eso le dije, informado está, le digo. Yo le digo, hemos incrementado el cano, que 40 años estaba en 10% y nosotros hemos incrementado a 15%, ¿no? Y mira, por ese eso es cano, que posiblemente como consecuencia de que los pozos se vuelvan a abrir, porque hay cierto entendimiento con las comunidades indígenas, realmente el canon de nuevo va a tener es vida cierto, propia y ya no va a ser pues 10, mira César, va a ser 15. Inclusive el esa sobrecano que se le da a Ucayali ya no es también ha aumentado, 2,5, va a ser casi 4%, ¿no? claro, 3.5, pero mira, Exactamente. ese canon, ese aumento del canon para Loreto, ese 5% adicional, ha generado desde que se dio la ley, el año 2010, hasta la Ujú. fecha, más de 5.000 millones de soles. O sea, Imagínate, pues. solamente ese 5%. Es decir, ese periodista no sabe que quizás la pista de su casa, la posta Claro, médica o la o el escuela que está colegio o la enfrente escuela ha a su sido hecho colegio, con ese o dinero que un aprobamos. pabellón del colegio de su hijo, ¿no? Así, claro, por supuesto, gran O, parte y por o el desgracia, hospital a donde se va a atender se ha así, hecho con el ha canon, salido ¿no? de ahí, ¿no? Pero por desgracia, gran parte de ese recurso también pues se ha llevado a la corrupción, ¿no? Porque Exactamente, hay ¿no? un hecho cierto, ¿no? Los nuevos ricos desde el proceso de regionalización en las regiones son los gobernadores Ujú. regionales y los alcaldes. Claro, los ricos ya no son los caucheros, los No, 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 madereros, ¿no? Los que se no, dedican así a es, la pesca o a cultivar algo. Los nuevos ricos son gobernadores y salen ricos, son alcaldes y salen ricos, ¿no? así es. ¿Cómo crees tú que se puede combatir?
la corrupción en las regiones y en los municipios, ¿no? Porque yo creo que esa experiencia rica tú tienes que traer de nuevo al Senado, ¿no? De la Sí. República, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿cómo podemos mejorar el proceso, ¿no? Mucha gente dice hay que cerrar el proceso, y tampoco es eso, ¿no? Cómo mejorar el proceso y cómo fiscalizar los recursos públicos, ¿no? Que no es del alcalde ni del gobernador, es de la gente, es del pueblo, Mm. ¿no? Mira, O sea, ¿qué hay estás un dato, ofertando en este momento? ¿Cuáles son tus propuestas? hay un dato que hay que tomar en cuenta. Si tú analizas los procesos a los presidentes regionales y a los alcaldes, Mm. vas a comprobar, los procesos penales, ¿no? Por corrupción, vas a comprobar que todos esos se realizan cuando el alcalde y el gobernador regional ha dejado de ser alcalde y gobernador regional. Claro. Esto, esto sucede ¿por qué? Porque mientras tiene el poder y el dinero, compra. Compra procuradores, compra fiscales, compra jueces. Y compran Entonces, prensa también. y prensa, y prensa, ¿no? O sea, no es un tema de cambiar leyes, las leyes ya existen, es un tema de Ujú, decisión política. Tenemos la obligación de poner el próximo gobierno, de ser un gobierno austero y profundamente ujú. honesto, y ejecutar y exigir la ley. El tema de la lucha contra la criminalidad que tanto se habla no está distanciado de la lucha contra la corrupción, porque esa Exactamente. también Son primos hermanos, son primos es hermanos, una ¿no? criminalidad enorme, ¿no? Es lo mismo, hay que fortalecer, modificar, Por ejemplo, tú reformar el como Ministerio Público. constitucionalista estarías de acuerdo que así como, por ejemplo, el presidente de la República se le hace una especie de juicio de residencia para no abandonar el país 1 o 2 años después de terminar su periodo, se pueda aplicar a los gobernadores y a los alcaldes. Y te cuento, por ejemplo, Creo, un distrito en Ancash que uh-huh, recibe un pueblito, un distrito que tiene 1.000 habitantes, recibe 20 millones de canon minero todos los años. uh-huh, Y en 4 años ese pueblo ha recibido 80 millones de canon. Pero no hay uh-huh. nada en el pueblo al culminar su periodo. El alcalde no sé qué diablo ha hecho con los 80 millones. Pero se desaparece del pueblo con su familia, hasta se cambian el apellido y nunca más regresan. ¿Qué te parece, por Buen ejemplo, punto, si buen punto, aplicamos un juicio de residencia a los buen alcaldes y tema, gobernadores para que se buen tema. queden en su pueblo a Claro, responder por las posibles imputaciones de tipo penal como el, consecuencia de la corrupción, ¿no? el juicio de residencia es perfectamente un mecanismo, además surgido en el derecho constitucional, ¿eh? Para que Ya. los presidentes, con mayor razón aún en los gobiernos regionales, porque estos tienen mucho más poder en su región que un presidente de la República. Es decir, por Ujú. ejemplo, el presidente de la República no tiene capacidad de controlar al 90% de la prensa. El Es gobernador regional imposible, es sí. imposible. El gobierno regional sí puede. El gobierno regional puede controlar parte, por desgracia, debo decirlo, parte del Ministerio Público, o del Poder Judicial o de la policía. Es Claro, muy porque difícil tiene que en un sus presidente... manos no Ah, solamente el cano, también tiene, tiene plata tiene del recursos. propio tesoro que le transfiere para hacer obras. Así es, tiene muchos recursos, ¿no? Entonces, la idea tuya es brillante, efectivamente. Hay que establecer un juicio de residencia. Cuando termine su gobierno, tengan la obligación de decir, a ver, ¿con cuánto entraste? ¿Qué propiedades tenías? Y ahora tienes Exactamente, ¿no? estas, ¿por qué tienes estas? ¿Y por qué tu hermano, tu primo, tu cuñado, tu enamorada, tu Tu novia, que me caes querida, bien, tu querida? Porque también se convierten en unos, o a veces se les de ocurre tener pronto, 20 mascotas, ¿no? de ¿Mm? pronto se convierten en Por personas. ejemplo, Augusto, ¿qué te parece? Por ejemplo, también hay hay no un conflicto, sino un reclamo de los pueblos por la cantidad de obras que tenemos paralizadas. Más o menos son como 12.000 obras que están Uh-huh, paralizadas. Y uh-huh, eso más o menos en presupuesto bordean los 100.000 millones de soles. Entonces, la idea que ha nacido es la siguiente. Los alcaldes y gobernadores que van a ser electos en octubre y se instalan el 1 de enero para gobernar, uh-huh, empiezan, empiezan culminando las obras de la gestión anterior. Porque yo, por ejemplo, he tenido oportunidad de visitar el país y a veces los alcaldes me invitan y yo le digo, ¿y por qué esa obra está paralizada? Y el alcalde uh-huh. muy suelto de hueso me dice,
bueno, esa es una obra del alcalde anterior, ya llegará en alguna oportunidad de nuevo para que termine su obra. Yo tengo mis propias obras. Entonces, Sí. inmediatamente yo pienso en el tren eléctrico, pues, ¿qué pasaba si Alan García no regresaba al Claro, poder, claro. ¿no? En el país pasa lo mismo, Entonces, pues. con implicancias de tipo penal, que los alcaldes y gobernadores, en vez de iniciar nuevas obras, que Ujú. culminen las obras que están ahí paralizadas. A veces son hospitales, a veces son escuelas, a veces son obras de saneamiento, de agua, desagüe. O sea, aplicar pues esta receta porque se va pudriendo la obra, se va malogrando la obra, se va deteriorando un Bueno, de elefante acuerdo, blanco totalmente, y totalmente el de acuerdo, país porque pierde es un, 100 mil es un, millones de soles, ¿no? es un crimen lo que se hace. Fíjate, en Iquitos han empezado a construir el hospital Iquitos el año 2018, ¿ya? El hospital Iquitos. Debió costar 192 millones de soles, según al Ya. inicio de la obra, 192 millones, y debió concluir el 2020. Hoy estamos ya 2026 y ya el presupuesto no son 192, son 500 millones de soles. Y el Wow. hospital no ha concluido. Este Hasta el día de hospital, hoy. hasta el día de hoy, no funciona. Mientras la gente, pues, muere por falta de atención. Este hospital cuesta por metro cuadrado alrededor de $10,000 por metro cuadrado. Este hospital. Cuesta más, Es cuesta, como comprarte un departamento en Mónaco, no, ¿no? En un ¿ya? principado de Y Europa, ¿no? cuesta más que el hospital, el hospital este famoso El niño. de Boston, Massachusetts, Ah, de bueno, el Boston. famoso hospital Pues de es Boston, ¿no? ese, he visto la investigación, ese cuesta tres mil El quinientos Saint dólares. Jude el El, Saint Jude el, de el, Boston. el, el mejor hospital del mundo o los mejores hospitales del mundo, que cuesta Ujú, por metro cuadrado aproximadamente $3,500 por metro cuadrado. ujú. El nuestro cuesta 10,000 y no funciona. Es un abuso enorme, un robo, pero descarado. Y efectivamente, Te acuerdas que cuando manejaba la quinta región militar, la carretera Iquitos-Nauta, y sí, hacíamos claro. números, y Mm, cada kilómetro llegó a costar algo claro, así como 10 o 20 millones de soles, ¿no? Era una de las obras así, más caras del mundo, ¿no? así. ¿No? O el puente, pues este Quito ahora es famoso por su puente, ¿no? Es un puente hermoso que cruza el río Nanay, ¿no? Ha costado más de 600 millones de soles. El puente está bien, Ya. pero no va a ningún lado. O sea, es un Mira, puente que pues, terminaba en una huerta, en una ya. casa, También una... hay otra idea que más o menos te pongo sobre la mesa, ¿no? Ya venimos hablando buen tiempo sobre el tren de Iquitos a la costa, sobre una carretera a la costa, y siempre tenemos problemas de conectividad con el gran mercado de la cuenca del Pacífico, ¿no? Entonces, a mí me escriben muchos empresarios de la selva, en fin, ¿no? Que visitan Iquitos. ¿Qué te parece la idea mientras se construya o sea, algún día una carretera que una Iquitos con la costa o un tren de carga y de pasajeros que una Iquitos con la costa? ¿Qué tal si restablecemos el puerto libre, pero bajo una fórmula legal moderna a Iquitos que nos quitó Velasco Alvarado el 68, en 1968, y Belaúnde se comprometió a restablecer en 1980? ¿Tú te acuerdas que Ahí, para que sí, sí, acepte claro. Loreto que Pucallpa se convierta en el departamento número 24, una de las condiciones era de que se restablezca la vigencia del puerto libre? Ahí está el decreto ley que sacó Morales Bermúdez y a Fernando Belaúnde le tocaba era reglamentar la ley y nunca la reglamentó, ¿no? Bueno, O en sea, ese para que tema, te hagas una idea, pensando tú que has viajado claro, también por el mundo, las ya, zonas económicas de China están en la costa de China. Y ahí están pues exactamente, el exactamente, por desarrollo eso, espectacular que ha tenido China en los últimos 40 años, ¿no? Con sus ya, zonas pero económicas especiales, ¿no? muy bien. No sé qué te parece una idea como esa, ¿no? No, no, está muy bien, pero el tema, César, es ahí lo siguiente. Todo el mundo habla ahora de eso, ¿no? Zona franca, zona económica especial, puerto libre. El asunto es, o sea, ¿cómo va a funcionar? Eso funcionó en algún momento, porque quizás en la época del caucho, porque acá se crían las riquezas y nosotros mirábamos por el Atlántico a Europa, ¿no? Hoy, Ujú. como tú lo acabas de decir, el comercio mundial, el 70-80% del comercio mundial está en el Asia-Pacífico, está por el otro lado. Para que Quito sea un sitio
digamos, que genere inversión, que traiga capital, no hay que poner la carreta delante del caballo. Es decir, ¿quién va a invertir Iquitos si tienes energía cara? Si no tienes internet y si no tienes conexión. ¿De qué te sirve declarar en puerto libre si ahí no hay posibilidad alguna de desarrollar un comercio que sea viable? Como bien tú has dicho, ¿no? Deng Xiaoping, cuando inicia su reforma y todo esto de China, hace estas zonas libres de comercio, ¿no? Pero todos son en la costa. Así Iquitos es. no tiene salida a la costa. Por eso es vital primero solucionar este problema de infraestructura para poder hacer lo segundo. Es decir, Ya. necesitamos una salida al Pacífico. Yo soy de la opinión que el tren podría ser una carretera, no importa, pero es cuestión de ponernos de acuerdo cuál es la salida, ¿no? Y Ujú. en Quito no hay energía suficiente, por ejemplo, ¿no? Nosotros en el gobierno del APRA dejamos el inicio, las bases legales para que se realice la conexión al Mantaro, al Claro. sistema nacional, Que ¿no? venía por Moyobamba, ¿no? Entonces vino después Humala y después Kuczynski y terminaron acabando con ese proyecto y contrataron a una empresa que se llama Genren en Iquitos, Genren, para que ésta brindara las prestaciones de energía eléctrica. Eso fue un negociado, porque esa empresa no, en Iquitos hay entre 7 o 8 veces al mes apagones grandes. Entonces, Permanente, ¿no? en esas condiciones no va a funcionar ningún puerto libre. Entonces, tenemos Claro. que solucionar este asunto primero y enseguida estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es decir, el libre comercio. Yo incluso el otro día escribí o publiqué un audio sobre Iquitos, el nuevo Panamá, ¿no? Porque Ujú. fíjate, nosotros tenemos una carretera natural. Cualquier peruano, cualquier persona, mira el mapa y va a ver ahí que Diosito nos ha puesto una carretera. Esa carretera se llama Amazonas. El Amazonas, Amazonas que el va al Atlántico, Marañón, el Guayá, el Ucayale, ¿no? todo eso, pero el Amazonas que viene del Atlántico y que cruza toda la parte norte del Brasil y que podría Ujú. muy bien por ahí venir todo el comercio brasilero acá, porque los brasileros tienen un enorme interés en salir al Pacífico. Y les sería mucho más económico que ir pues por Panamá, como van ahora. Y ahora incluso Panamá ya no sirve mucho porque se ha achicado, ¿no? O sea, los barcos grandes ya no pueden, Exactamente. hay barcos muy grandes, ¿no? Claro. Entonces, Iquitos sería la salida, Iquitos, Yurimaguas, serían las salidas del Pacífico de Brasil. Y los chinos, que tienen un enorme interés de venir a América Latina, está Chancay, ¿no? Venir a Ujú. América Latina y vincularse al Brasil, que es la quinta economía del mundo. Y de ahí a un pasito está el África. O sea, si tú miras el mapa, Claro. tú ves la costa de Brasil, ahí está el África. No recuerdo exactamente cuántos kilómetros, creo Está al que frente, ¿no? ni Al frente nomás kilómetros. está. Al frente nomás está el África, ¿no? Ujú. Entonces, esto es vital. Si los loretanos no lo entendemos, vamos a quedar excluidos. Porque los chinos quieren hacer un tren que sale de Hilo y que va por El Pucallpa. famoso tren bioceánico. El Biosán bordea Loreto, bordea Iquitos. Si nosotros no nos conectamos a ese tren, a esa salida, vamos a quedar fuera. Y para los Claro, chinos es vital este totalmente camino, porque aislado. totalmente aislado. Entonces, para los chinos es vital este camino porque, como tú bien sabes, el comercio mundial es en el Asia Pacífico, pero si tú miras China, China está rodeado por los norteamericanos y sus aliados, ¿no? Tú miras desde arriba, tienes a Corea, Japón, Taiwán, En todos esos Filipinas, lugares hay bases Indonesia, americanas, ¿no? todo está Igual desarrollado. que Entonces, Irán está así, rodeado de bases así americanas en el mundo árabe, ¿no? exactamente. Entonces, para los Y hoy chinos es Irán los vital está esta salida. bombardeando a los aliados de Y, Estados Unidos. y los peruanos tenemos que entender eso para hacer lo que haya dijo, ¿no? Y Ujú. entonces ni con Rusia ni con Moscú, perdón, ni con Washington ni con Moscú, hoy ni con Washington ni con Pekín, pero hay que saber negociar. Exactamente, Los chinos necesitan exactamente. de nosotros y los norteamericanos están preocupados por este asunto. En ese esquema Claro, tiene que trabajar el Perú y Loreto, ¿no? Si perdemos este punto de exactamente. vista, estamos fritos ahí, ¿no? Ahí vamos a perder. Esta es una oportunidad Claro, histórica. aquí lo que hay que armar es un paquete en paralelo, cómo dragar la hidrovía para que todos los ríos desde Yurimaguas, Uh -huh. pasando por el Amazonas, puedan
llegar hasta el Atlántico los 365 días del año. En Brasil, por ejemplo, en pleno verano, Claro, los barcos gigantes están ahí en Manaus, ¿no? ¿Me entiendes? claro, Porque ellos claro, claro, dragan permanentemente claro. y ya los barcos por vía satélite No, van viendo la idea por sería dónde va hacer un, la ruta, ¿no? si Eso, quiere, el sistema de agua, de desagüe, la energía, ¿no? claro, Un eso es paquete vital, pues. grande de infraestructura, Claro, ¿no? esa ¿No? inversión nos puede ayudar a hacer ahí sí la zona franca, zona exclusiva, Ujú. puerto libre, lo que sea. Porque si no, vamos a dar una cuestión declarativa, pero Claro, nadie va a venir. lo que sucede es que este tipo de obras, de infraestructuras, de desarrollo, pues lo debería liderar con naturalidad, pues el gobernante regional, ¿no? Así Tener es, una visión así es. No, no, están de ocupados mediano y en largo hacer plazo, fiestas, ¿no? están ocupados en hacer fiestas de carnaval, esas cosas, pero no, Sí, no tienen la menor idea de la posición estratégica que tiene Loreto totalmente de acuerdo, totalmente en de este acuerdo. esquema del mundo. Es cuestión de mirar el mapa nomás, no vas a ver, Así Loreto es. está en el centro, ¿no? Entre el Pacífico, el Brasil y el África que está más allá. Entonces, esta posición geoestratégica es vital para nosotros y debemos, pues, usarla, ¿no? Si no estamos mal, pues vamos a terminar mal, ¿no? Bueno, pero felizmente vamos a ganar el 12 de abril, así que No, no tengas hay la menor esperanza. duda, no tengas la menor duda que, como siempre en el Perú, llega un momento donde se despierta, ¿no? Y todo el mundo se pone en guardia. Y hoy día el partido está movilizado ya en todo el país, ¿no? Ya está Así movilizado es, en todo el país. así es. Y yo creo que en estos 40 días el APRA largamente va a superar todas las vallas que están en el camino Mira, y así vamos a es. llegar a la segunda vuelta ya con una buena bancada parlamentaria, ¿no? Porque el gobernante tiene que tener estabilidad y para que tenga estabilidad le tienen que respetar en el Congreso. Y la única Tienen que, manera que le respeten al gobernante tienen, es que llegue con 20 senadores y 50 diputados. tienen que retornar las bancadas. Hoy día no hay bancadas, hay Así 130 es. partiditos. Cada uno es un partido. Entonces tiene que haber Ujú, bancadas para que el sistema funcione. Entonces, ujú, el APRA debe regresar por eso. Pero además, fíjate, el otro día, analizando un poco la historia del siglo XX del Perú, fíjate, ujú, cuando el APRA aparece en la década del 30 y hasta el ujú. año 45, es la fuerza popular, pues, ¿no? Es la voz del pueblo, la masa, ¿no? Claro. Que por primera vez participa en la vida O sea, el política. desfogue del pueblo peruano es Así es, canalizado a así es, través del APRA, a ¿no? través de la... Después, Antes, un pero pueblo tan además, sufrido, tan pero abandonado, tan pero reprimido y tan explotado, es ¿no? la primera vez en la historia del Perú, ¿no? Entonces, cuando la voz del pueblo no aparece en el Perú, digamos, oficial, viene el desorden, la violencia, y eso fue lo que pasó del Así es. 30 al 45, porque arrinconamos a la masa, arrinconamos al pueblo. Y es lo mismo, a ver, hoy día pasa lo mismo, ¿no? Es decir, desde el año 2011, el APRA no tiene presencia en los parlamentos, muy pocos municipios, casi ningún gobierno regional. Entonces, ¿y qué ha pasado con el país? O sea, ¿dónde está la voz del pueblo? No hay del pueblo, porque estos nuevos partidos no representan al pueblo, representan sus propios intereses personales, son empresas que llegan al poder para enriquecer, Partidos para, empresa. que llegan al poder para O enriquecerse. sea, Entonces, le han probado que la política es un buen negocio y por así eso se agarran es un negocio, de definitivamente, ¿no? dientes, no sé de dónde, Así es. para tratar de llegar, aunque sea con Mira, una bancada pequeñita, mira, para que con esa bancada claro, negociar, ¿no? hagan Ahora, negocio, la idea hagan es negocio. Entonces, ponerles en evidencia a ellos y tener, vamos a suponer que tengamos pues 6, 7, 8 bancadas, ¿no? Y firmar un pacto por aunque la palabra pacto está muy manoseada, puede ser un acuerdo por la estabilidad del país y ponerles en evidencia a todos los que no uh-huh, quieren hacer un pacto de estabilidad, de que ellos vienen al Congreso para hacer negocio con sus votos y así reunir es. una mayoría que le dé estabilidad al gobernante. Mira, Augusto, cuando Toledo no quería reconocer a Saraí el 2000, terminando el 2003 al 2004, uh-huh, vino la CONFIEP, los gremios empresariales y los gremios laborales a pedir a Alan García
que ponga los 28 votos de la célula a favor para darle abajo a Chorro. Y la verdad es que si nosotros estábamos de acuerdo, lo podíamos haber sacado a Toledo, porque el resto de las Claro, claro, bancadas yo sé. ya querían sacarlo. Pero Claro. hicimos las sumas y las restas con el presidente García y él decía, yo puedo ganar las elecciones, pero hasta que el país recupere la confianza, la estabilidad, perdemos No, 10 años. el Así daño que es hay que enorme. sostenerlo a Toledo 2 años más hasta el 28 de julio de 2006. ¿Y a cambio de qué, Augusto? A cambio de nada. A cambio de nada, ni un vaso de agua, ¿me entiendes? Pero hoy Lógico. día se canjea No, todo por los lógico. votos que tienes en el Congreso, ¿no? Así es, A esa gente hay que así ponerle es, en así es. evidencia, ¿no? Ante el Pero país, ¿no? lo que quiero, lo que quiero, y esto hay que recordarle a la gente, que el APRA es la garantía de la estabilidad y el Así orden es. en la política. Hay un partido ahora que habla de orden, pero que en estos últimos años ha tenido en un momento 72 congresistas y han sembrado el desorden, porque la señora Keiko, herida con la sangre en el ojo, se dedicó a tumbar a Kuczynski. Esa es la Así verdad. es. Y ese fue un parlamento absolutamente ineficiente que no dio frutos y sirvió la desestabilidad. Entonces, no Claro, nos pueden. el tema es que todo el mundo anticipábamos más o menos ese escenario, porque Kuczynski era un presidente débil con una bancada muy pequeña de 13. Era imposible que él podría gobernar así el pero, país. pero, pero, Imposible, pero, ¿no? pero lo que yo Pero te quiero. necesitaba de un entendimiento con Keiko, Exactamente, pero Keiko nunca ha querido hacer un entendimiento, ¿no? O exactamente, a eso sea, voy. O sea, y, lo y que el te APRA quiero, estaba de acuerdo para darle estabilidad lo, a lo, PPK, lo, lo que, independientemente que era un liberal, ¿no? lo que te quiero decir es que solo el APRA, por su madurez, por su probada entrega al país, por su sacrificio en la defensa del Estado de Derecho, la democracia, garantiza realmente la estabilidad del país. No estos que ahora dicen que son el orden, no, no, son el desorden. Solo nosotros, parece un tema, digamos, exagerado, ¿no? Pero es la verdad. Solo Claro. nosotros garantizamos La la estabilidad. ausencia del APRA, la ausencia del APRA se nota en el Así desorden es, que es el país. en el desorden. Hoy día el país Exactamente. es un caos total, ¿no? No solamente la violencia urbana, el crimen organizado, la corrupción, la minería ilegal, cambiar de presidentes cada año, cambiar de 50 gabinetes y 500 ministros en 10 años, una locura. No se puede gobernar Totalmente, así. totalmente, Entonces el totalmente, APRA totalmente. regresa para que regrese el orden, regrese el liderazgo, la autoridad y la estabilidad del país, para que el país vuelva a crecer Exacto, 8%, porque los documentos del Banco Mundial dicen que para el caso del Perú, si no crece más allá de 5%, no va a poder combatir la pobreza. ¿Y por exacto, qué hemos eso es combatido y claro. hemos bajado 20%? Porque la economía pues crecía 7, 8 y hasta 9% en algún momento, ¿no? Entonces, tenemos Claro, autoridad moral y política para enfrentar y llevar y poner en probada, su sitio a todos los que han destruido lo bueno que hemos avanzado hasta el 2011, ¿no? ¿No? de Yo acuerdo, de quisiera, acuerdo. Augusto, que te dirijas a tus electores, bueno, en fin, en este momento, porque esto va a ser editado y vamos a mandar a toditas las redes sociales. Posiblemente mañana esté llegando a unas 50.000 personas de entrada, ¿no? Y seguramente el rebote llega a Loreto, ¿no? Lo que quiero, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Lo que quiero es que la opinión pública sepa que el APRA tiene los mejores cuadros políticos, la experiencia, no solamente los más veteranos como nosotros, sino que hay una nueva jornada de jóvenes que también están preparados para asumir responsabilidades de Estado, ¿no? Y entonces, a mí me encanta conversar con todos los compañeros candidatos y exhibo ante el país y con orgullo que el APRA tiene equipo en todas partes, no solamente en Lima, como los otros Uh -huh. partidos que no tienen ni lista completa en todo el país para diputados ni para senadores. ¿Con qué diablo van a gobernar? Entonces el APRA tiene los mejores políticos, los mejores parlamentarios y los mejores funcionarios para gestionar el Estado. Así que yo quisiera que tú te dirijas a la opinión pública de Loreto, de la Amazonía y del país, ya como un reconocido político que estás postulando, y te doy la mano desde ya. Voy a ir a averiguar el lunes cuál va a ser tu escaño de una vez, ¿no?
en el Senado de la República, ¿no? Está bien. Bueno, sí, no, yo invito a mis paisanos, a mis colegas de la Amazonía, a mis amigos, compañeros, y a todos los ciudadanos en realidad, a marcar la estrella este 12 de abril y escribir el uno para lista de senadores en la lista regional. Porque, como hemos analizado aquí, el APRA es imprescindible para la estabilidad del país. Puede usted ser aprista o no, pero es un hecho real y concreto que sin el APRA el país se hundió en el desorden y en el caos. Con el APRA el país tenía orden, estabilidad y crecía. Sin el APRA no habrá desarrollo económico para absorber a los miles de jóvenes que hoy ven el futuro con desesperanza. Es necesario darles esperanza. El APRA les va a dar eso. Sin el APRA habrá inseguridad. Con el APRA habrá seguridad, porque tenemos experiencia para eso y sabemos cómo combatir la delincuencia y la corrupción. Por eso este 12 de abril hay que marcar la estrella y en el caso de Loreto hay que escribir el número 1 en la lista de Senado regional y si me permites un cherry para la compañera Andrea Garray, el 1 también en diputados. Muy bien, como ustedes Gracias. pueden apreciar, amigos de la opinión pública, en las redes sociales, en los medios, ustedes pueden ver en vivo y en directo la calidad de políticos que tiene el APRA, de qué madera estamos hechos, de qué estirpe estamos hechos, ¿no? Es una raza de políticos que se forman desde abajo. Y la historia que ha contado Augusto Vargas refleja eso desde su niñez. O sea, no ha nacido ayer en la política, viene desde los 10 años y está ahí y sigue combatiendo. Y eso se suma seguramente al resto de nuestros candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados. Y estoy absolutamente seguro. No hay otro partido que le puede dar estabilidad al país. No existe. Y ya hemos probado 15 años de lo que significa el nivel de la improvisación en política, advenedizos, que solamente ven como negocio la política. Por eso regresa el APRA de nuevo. Como dice algún eslogan, el APRA puede, porque el APRA sabe, y de verdad que sabemos mucho, ¿no? Entonces, más allá de seguir insultando a los apristas, más bien hay que recoger su experiencia y vamos a gobernar el país de nuevo por 5 años y estoy absolutamente seguro que de nuevo las cifras que estaban en azul cuando dejamos el 2011 va a regresar la buena nueva en el Perú, ¿no? Muchas gracias, Augusto, por Gracias a esta ti, gracias. participación. Ha sido una Gracias. conversación muy agradable. Esta es la primera y seguramente la segunda podríamos hacerlo de repente a fines de marzo o principios de abril, Perfecto, cuando ya perfecto. la campaña política está más caliente, ¿no? Bueno, ha sido un Muy placer buenas hablar noches, contigo, César. señores. Hasta el próximo programa.